Yanin también, Señor, todos los que llaman. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Me escuchan bien? Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos, Señor, las gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estar reunidos, Señor, en tu nombre, para alabarte, para glorificarte y para bendecirte en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria al Señor. Bueno, nosotros estamos siguiendo esta secuencia de estos estudios sobre sectas y herejías y conocer los otros evangelios. Bendecimos el nombre del Señor. Y pienso que hoy más que nunca nosotros necesitamos saber todo lo que se mueve con respecto al evangelio. Amén. Pues obviamente sabemos que hay muchas personas que están enseñando la Sagrada Escritura a través de las redes sociales y estamos viendo el crecimiento de muchas iglesias, de estas megas iglesias, pero que podemos ver nosotros que muchos de ellos están cometiendo unas atrocidades en los púlpitos y en los santuarios del Señor. Amén. Y es por eso que necesitamos nosotros conocer todo lo que respecta con la Sagrada Escritura. Y voy a leerle nuevamente el texto sagrado que leímos nosotros la semana pasada en Gálatas, capítulo 1, del 6 en adelante, del 6 hasta el 10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. Quisiera hablar un poco sobre las características de las sectas, ¿no? Una característica de la secta que es en un grupo. En algunos de los casos, por ejemplo, damos el caso de Jim Jones. No sé si ustedes se acuerdan de este individuo, Jim Jones, el cual llevó a la muerte a más de 800 personas en Guyana. ¿Ok? El líder controlaba casi todos los pormenores de la vida de sus seguidores. ¿Ok? Estos piensan que, por ejemplo, en una secta, casi siempre piensan que el líder tiene una relación tan especial con Dios que es pecado no permitirle dictar la teología y conducta de la secta. Llegan a ser muy dependientes de él o de su doctrina referente a las decisiones aún de sus propias vidas. Se dan cuenta, y nosotros vemos hoy en día, por ejemplo, que hay muchas personas que están enseñando la Biblia y que tienen miles de creyentes en sus congregaciones, pero a veces muchas de estas personas piensan como que la relación que tiene este líder es como mucho más especial que la que tienen ellos con Cristo. Y que esta relación que tiene supuestamente este líder carismático le da a él como la autoridad inclusive de manipular o de torcer las escrituras a su parecer. Y así ellos van manipulando las escrituras. Y cuando nosotros vemos a ver, ya no se está predicando prácticamente el evangelio como está plasmado en la Sagrada Escritura, sino que se están enseñando doctrinas y mandamientos de hombre que alejan a las personas que los escuchan lejos de la comunión del Eterno. Amén. Así que nosotros tenemos que aprender a diferenciar muchas de estas sectas falsas, porque el apóstol Pablo aquí lo declara. Dice: si alguna persona o aún uno de nosotros o un ángel predicase otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. O sea, que es una persona maldita. Muchas veces en estas sectas son fundadas por hombres que proclaman una nueva verdad. Se da el caso, por ejemplo, de José Smith, que dio a luz al mormonismo. Oigan lo que dice: aseveró que Dios le había revelado que durante 18 siglos el cristianismo se quedó en la apostasía
y que por medio de la nueva revelación dada a él se podía restaurar la iglesia. Ese fue el caso de Joseph Smith, el cual creó la secta y la religión del mormonismo. Está el caso también de Carlos Russell, de los testigos de Jehová, que descubrió las nuevas verdades de los testigos de Jehová. Está también Mary Baker Eddy, la de la ciencia cristiana. Y escuchen lo que dice, o lo que dijo el coreano Song Myung-moon. Él afirma que Cristo no cumplió plenamente su misión y ahora es el momento para completar su obra en la tierra. La revelación de estos innovadores religiosos suele ser una verdad que nunca ha sido revelada y contradice llanamente las revelaciones anteriores de las Escrituras. Fíjense, muchas de estas personas recibieron supuestamente una revelación diferente a la de las Sagradas Escrituras, y ellos trajeron sus propios escritos, y a través de estos escritos se formaron estas sectas o estas religiones que están totalmente sin el respaldo de las Sagradas Escrituras. Muchas de estas personas reinterpretan la Biblia para que esté de acuerdo a sus propias enseñanzas. ¿Se dan cuenta? Y se da el caso inclusive aún de la comunidad de los LGBT, que ellos también tienen ahora su propia Biblia. Y obviamente en el caso de su Biblia, el texto de Romanos capítulo 1, ellos manipularon ese texto. Y estoy seguro que el texto también que habla de Sodoma y de Gomorra, en donde Dios destruyó a estas ciudades debido a su estilo de vida, también ese texto seguramente también lo manipularon. ¿Por qué? Porque ellos quieren asegurarse que las Sagradas Escrituras estén conforme a su cultura y a lo que ellos piensan. Y nosotros sabemos, como dijo el Señor, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Nosotros no podemos cambiar las Escrituras para que ellas estén de acuerdo a nuestra cultura y a nuestro estilo de vida. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos los que tenemos que moldear nuestro estilo de vida y nuestra forma de ser a lo que Dios quiere que nosotros corrijamos nuestra forma de ser a través de la Sagrada Escritura y lo que ella dicta. ¿Ok? En muchas de estas sectas, ¿ok?, ellos ponen demasiado énfasis en algunas doctrinas bíblicas y pasan por alto otras o las rechazan. ¿Ok? En muchos casos, las herejías se caracterizan por el hecho de escoger una doctrina para descargar en ella toda su atención en detrimento de las otras doctrinas, que yo lo hablé la semana pasada. O sea, que ponen muchos énfasis en cierta parte de su doctrina e ignoran las otras doctrinas dentro de la Biblia, y así nosotros sabemos que en realidad ellos están fuera del cuaderno bíblico. Nosotros sabemos que la Biblia es desde el Génesis al Apocalipsis, todo es la palabra del Señor. Ahora nosotros sabemos que dice la Biblia en el libro de los Hebreos capítulo 8, lo declara, que nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Amén, un nuevo pacto bajo mejores promesas. Y debemos nosotros de entender que hay muchas cosas que Dios le dictó, por ejemplo, al pueblo judío para que ellos los llevasen, inclusive el sábado y otras cosas y sus ritos que ellos tenían y sus sacrificios. Pero ya el sacrificio para el perdón de los pecados fue establecido a través de nuestro Señor Jesucristo, quien hizo un sacrificio perfecto por nosotros para que nosotros podamos tener acceso a la presencia del mismo Dios. Ahora, se da el caso, por ejemplo, de los judíos. Nosotros sabemos que los judíos fueron el pueblo escogido de parte de Dios. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras y lo vemos en el libro de los Hechos, vemos la persecución que el Evangelio sufrió a causa del mismo pueblo judío, los cuales declaraban que para la persona ser salva tenían que todavía circuncidarse, que fue el hecho de Gálatas, donde el apóstol Pablo aparece corrigiendo esto. Porque el apóstol Pablo, al igual que los demás apóstoles, fueron perseguidos por el evangelio y fueron perseguidos por los de la circuncisión. ¿Ok? Esta persona que obviamente tenían las Sagradas Escrituras, tenían los profetas, tenían los escritos antiguos,
Pero obviamente ellos no creyeron que Jesucristo fue el Hijo de Dios y no creyeron en lo que él tampoco declaraba. Para el judaísmo, para los judíos, Jesucristo es un impostor, fue un falso profeta. Que ellos rehúsan creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y fue el Mesías enviado. Eso nosotros lo sabemos, como iglesia sabemos estas cosas. Por ejemplo, yo estuve escuchando a este rabino Schneider y él dice, hay tres razones por las cuales los judíos rechazan a Jesucristo. Primero, porque ellos creen que tú no puedes ser judío y creer en Jesucristo a la misma vez. O sea, que para yo ser judío, yo tengo que rechazar a Jesucristo. Ok, muchos de ellos, inclusive, decía él, reaccionan bajo violencia cuando se le menciona el nombre de Jesús, aun cuando ellos mismos no creen en Dios. O sea, que son cosas que ellos se le han enseñado a ellos desde su niñez, en sus hogares, en su cultura. Ok, y se remonta aún al tiempo cuando Jesucristo caminó en la tierra. O sea, que nosotros vemos que en el judaísmo, el judío de por sí, se le enseña a ellos que para ellos ser judíos, ellos tienen que rechazar a Jesucristo. Y que Jesucristo fue un impostor y que Jesucristo es un falso profeta. Otra razón que dice Schneider por la cual los judíos rechazan a Jesucristo es que Dios no puede ser presentado o limitado en ninguna forma o en forma humana. ¿Ok? Si nosotros sabemos que en el libro de Éxodo, el Señor se le reveló al pueblo judío y hablaba con Moisés. Y cuando Dios se le aparecía, dice que habían truenos, relámpagos, voz de trompeta. Y el pueblo tenía temor de que Dios le hablase a ellos. Y ellos dijeron, bueno, que Dios te hable a ti, a Moisés, y luego que Moisés le hable a ellos. Entonces ellos ven que a través de la historia, que ellos piensan que Dios no puede tomar forma humana. Pero si nosotros vemos en Génesis capítulo 18, dice que Dios habló con Abraham y Dios apareció como hombre. Dios apareció en forma de hombre. Ahora, dicen ellos que Dios no es un hombre, pero Dios sí se vistió en la forma de hombre. Nosotros lo vemos en Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. O sea, que ellos tienen este entendimiento de que Dios no pudo haber tomado forma de hombre, que Dios es espíritu y que ellos solamente creen en la deidad del Padre. Ellos no creen en la deidad del Hijo. Bendecimos el nombre del Señor. Otra forma es que ellos tienen un mal entendimiento de lo que Jesús enseñó con respecto a la ley. Ellos dicen que Jesucristo violaba la ley. Mas sin embargo nosotros sabemos que el Señor dice en la palabra, yo no vine a abolir la ley, sino más bien a cumplirla. Y cuando el Señor hacía milagro en un día sábado, no era porque él estaba rompiendo la ley ni quebrantando la ley, sino más bien era enseñándole a ellos que era más importante el tener el amor y la misericordia hacia el ser humano que cumplir con un rito. Bendecimos el nombre del Señor. Y aquí hay tres razones por las cuales nosotros vemos, por ejemplo, dentro del judaísmo, que ellos rechazan a Jesucristo como el Mesías. Que inclusive ellos hoy en día, hay unos cuantos de ellos de los ortodoxos, que tienen a uno un tal Shlomo Yehura, que tiene un ser carismático, tiene un historial y dicen que él viene del linaje de David y todas estas cosas. Y lo están ellos proclamando a él como si él fuese el Mesías. El que ellos esperan que lo va a libertar a ellos. Ahora, casi siempre cuando nosotros vemos en estas sectas, una de las formas que nosotros sabemos que estamos lidiando con una mentalidad sectaria es porque el hecho de que ellos no reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios y no le dan a Jesucristo el puesto que él tiene dentro de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Pedro lo reconoció y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo a Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino Dios mismo, ¿no? Dijo, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado a ti carne ni sangre, sino Dios mismo.
Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, si ninguna persona puede decir que ha visto a Dios y permanecer viva. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Dios no va a venir a hablar. Cuando Dios ha hablado al hombre, lo ha hablado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Él es la imagen visible del Dios invisible. Muchas de estas sectas ponen demasiada énfasis, introducen, podríamos decir nosotros, fuentes de autoridad ajenas a la Biblia. Que inclusive muchas de estas sectas, por ejemplo, de los mormones, tienen el libro del mormón. Que hizo Joseph Smith, que encontró tablas sobre las cuales fue escrito el contenido que él tiene en el libro de Mormón. ¿Ok? También supuestamente encontró el manuscrito de la perla del gran precio y escribió doctrinas y convenios. Entonces ellos tienen estos escritos, entonces juntamente con la Biblia, ellos dicen que, bueno, como que el contenido del libro de Joseph Smith está al nivel de la Biblia. Eso es imposible. Ya nosotros no podemos tener unos escritos que tengan este nivel escritural ni profético que tiene las Sagradas Escrituras. Bendecimos el nombre del Señor. Se dan los casos también de Elena White, de los adventistas, quien ellos piensan que la escritura de los libros de Elena White están a la par de la inspiración bíblica a la cual nosotros tenemos como nuestro libro. Bendecimos el nombre del Señor. La mayoría de las sectas falsas aceptan los libros de doctrina escritos por sus fundadores, escuchen esto, como la fuente máxima de autoridad. Se da el caso también de los testigos de Jehová, quienes basan principalmente su doctrina sobre las interpretaciones de la Biblia hechas por Carlos Russell y el juez Rutherford. Está lo de la ciencia cristiana sobre el libro de Eri, Ciencia y Salud, y la unificación del coreano Moon, que considera que la Biblia está incompleta y se necesita leer el libro del principio divino del reverendo Moon para llegar a la plena verdad. ¿Se dan cuenta? Todas estas sectas siempre tienen como estos otros escritos o otras interpretaciones de estas personas que han recibido cierta clase de revelación y ellos han plasmado sus escritos y estos escritos lo han puesto a la misma autoridad que tiene la Sagrada Escritura. Y es totalmente un error. Nosotros tenemos que mantenernos al tanto de todas estas cosas, porque el enemigo, dice la Biblia que el apóstol Pablo declaró y dijo que no nos sorprendamos porque el mismo enemigo se puede disfrazar de un ángel de luz, que aún tus ministros se pueden disfrazar de ángel de luz. Y ahí es que tenemos que tener cuidado, porque él declaró y dijo, si aún un ángel o uno de nosotros presentase otro evangelio del que nosotros os hemos predicado, sea anatema. Bendecimos el nombre del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, porque miren, lo que ven fútbol americano, el Super Bowl, que es un gran juego, al final de la temporada se hace el Super Bowl de los equipos que ganaron. Bueno, durante esa noche hubo una iglesia aquí, no sé si en Ohio, en donde la pastora y un supuesto pastor tomaron ellos como si estuvieran en un equipo de fútbol y tiraron una moneda encima, ven quién iba a patear la bola de fútbol, y cuando van a patear la bola de fútbol lo que resulta ser es que ellos están pateando una Biblia. Y la pastora que fue que recibió la moneda, me imagino que la cara de la moneda, fue la que resultó que estaba pateando la Biblia hacia el pastor. Pero nosotros nunca hemos visto tal cosa dentro de la Biblia donde se falta tanto respeto, que se falta la Sagrada Escritura, donde tú coges la Biblia y tú la vas a patear como si fuera una bola de fútbol. ¿Se dan cuenta? Tienen miles de almas dentro de sus congregaciones, pero están haciendo unos actos como si estuvieran ellos como en un circo o en un cine, y están haciendo cosas como para llamar la atención, cosas esotéricas, cosas medias raras, que nunca los apóstoles ni los profetas hicieron cosas tales como tal, con tal de ellos ganar como adeptos o ganar como prosélito, para ganar personas que estén de acuerdo a su doctrina. Eso es totalmente una profanación a la Sagrada Escritura.
Bendecimos el nombre del Señor. Hay tantas cosas que están haciendo. Hay una persona, un tal Mike Todd, creo que ese tipo está haciendo un montón de cosas raras dentro de su iglesia. Pero ¿y qué es eso? Y hacen un montón de actos como para probar algo a la congregación, pero que le faltan respeto a las escrituras y una falta de irreverencia a la palabra del Señor. Nosotros no tenemos ese ejemplo ni siquiera de los judíos con el Torá, ni siquiera con los musulmanes con el Corán. Estas personas guardan muy celosamente esos escritos. Y aunque el Corán tiene parte de las verdades bíblicas, la tiene el Corán. Y tú nunca vas a ver un musulmán que va a permitir que alguien venga y patee el Corán públicamente. Esa persona que lo hace, estoy seguro que le dan muerte. Porque esa gente guardan celosamente sus escritos. Pero nosotros los cristianos vemos tales cosas y como que nosotros lo vemos y nada ha pasado. Es totalmente lo que está pasando en estos últimos tiempos y lamentablemente el error o la profanación lo están haciendo supuestamente mayormente aquellos que se llaman que son cristianos, que no debería de ser. Porque tú entras a una iglesia católica y tú no ves al cura. Tú ves como el cura y los monaguillos cogen a la Biblia y tienen como cierta clase de respeto con la Sagrada Escritura. Pero los cristianos están haciendo de la Escritura cosas atroces. Coger y patear la Biblia, otra cosa, y le echan un sinnúmero de cosas arriba de la Biblia. ¿Y qué es lo que quieren probar ellos con todo esto? A Dios tendrán que darle cuenta por esta situación, porque dice que de todos los pecados que Dios no puede perdonar es cuando tú el Espíritu Santo, cuando tú profanas el Espíritu Santo, ¿no? La blasfemia en contra del Espíritu Santo de Dios. Nosotros sabemos que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y lo vemos nosotros en el libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan dice, si alguno añadiera o quitara al libro, vendrán sobre él o sobre ella las plagas que Dios ha escrito en el libro. Hay una advertencia para las personas que cometen estos actos atroces en contra de las Sagradas Escrituras. No tienen temor de Dios, han perdido la reverencia hacia Dios. Y lo están haciendo estas personas que tienen estas megas iglesias. Otros toman el Espíritu Santo de Dios y empiezan y dicen que pueden enseñar a la persona a hablar en lenguas. Otro está por ahí supuestamente hablando de que unas lenguas con Cash Luna y están haciendo como una burla en cuanto al Espíritu Santo de Dios. Eso es un peligro. Ninguna persona que haga tales cosas se puede decir que se va a salir con la suya, porque va a llegar un tiempo en donde Dios va a juzgar todas estas cosas por la falta del temor y por la falta de reverencia a las Sagradas Escrituras. Bendecimos el nombre del Señor. Volviendo a la característica de estas sectas, rechazan las doctrinas bíblicas de la Trinidad y la deidad de Jesucristo. O sea, nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios no es una persona como nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Dios. Sabemos que Dios, nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Dios quiso hacerse hombre. Dios tomó forma de hombre. Dios mismo, Jesucristo mismo dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Cómo él diría tal cosa? Al menos que él poseyese la deidad del Dios, de Dios vivo. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros leemos, cuando el Señor declaró a los judíos y le dijo, mira, antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor estaba haciendo... el judío sabía cuando el Señor decía, antes que Abraham fuese, yo soy, y Dios y Jesucristo utilizó el nombre incomunicable de Dios, que fue el mismo nombre que cuando Dios envió a Moisés, y Moisés le preguntó, ¿y quién yo le voy a decir al faraón que me envía? El Señor le dijo, dile que el yo soy te ha enviado. El judío sabía. Entonces cuando el Señor le dice a ellos, antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor estaba hablando de su preexistencia con Dios. Entonces que
nosotros tenemos que entender estas cosas. Hay cosas que nosotros no vamos a entender, pero tenemos que tener cuidado cuando utilizamos nosotros las enseñanzas de personas que podrían estar aún mucho menos capacitadas que nosotros y que no tienen el Espíritu Santo de Dios, pero que ellos vienen con sus propios escritos y los escritos de ellos los ponen a la par de las escrituras, pero tuercen y rechazan todas las doctrinas básicas del cristianismo. El cristianismo hoy en día está siendo atacado más que nunca, yo diría. Porque está siendo atacado con la sencilla razón de que desde el púlpito se está enseñando la apostasía. Y las personas están pasando por alto las doctrinas básicas de la Sagrada Escritura. Todo lo que habla con respecto a Dios. Lo que habla con respecto a la salvación. Porque nosotros no somos salvos por nuestras obras. Nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos muchas de estas sectas? Es cómo ellos tratan a la persona de Jesús. Bendecimos el nombre del Señor. Cómo ellos hablan con respecto a la salvación. Yo no puedo ganar mi propia salvación. Ninguno de nosotros podemos ganar nuestra propia salvación. Bendecimos el nombre del Señor. La fuente de autoridad de muchas de estas sectas. ¿De dónde proviene tu fuente de autoridad? Porque para nosotros la fuente de autoridad nuestra, de nuestra creencia, de nuestra fe, es la Biblia. ¿Ok? Nosotros creemos que Dios es trino, un solo Dios. Claro que es un solo, Dios es uno. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Dios tiene tres personas. Dios es uno en esencia. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué dice? ¿Qué habla el Evangelio con respecto al pecado? Que es la rebelión de todos contra Dios. Dice que todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no se salva nadie. Todo el mundo necesita a Jesucristo para ser salvo. Y necesita un sacrificio vicario y expiatorio, el único que se hizo en la historia de la humanidad completa. Lo hizo Jesucristo, 2000 años y picos atrás. Nosotros hablamos sobre esto y hablamos sobre la vida futura, sobre la resurrección de entre los muertos. Creemos en el cielo, creemos también que el infierno es algo literal. De que Dios pueda hacer otra clase de cosas, bueno, pero tenemos lo que dice la Biblia. Y el Señor Jesucristo habló bastante sobre el infierno. Entonces, ¿para qué ser salvo si Él no nos está salvando de algo? Por eso que nosotros necesitamos afianzarnos a las Escrituras y a lo que ella relata. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, en el judaísmo cree en el Antiguo Testamento, el Talmud, tradiciones. Ellos se basan en el Antiguo Testamento, los profetas, en los 5 libros de Moisés, el Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números. Ellos creen en los profetas. Esa es su fuente de autoridad, igual que la nuestra. Pero ellos no aceptan el Nuevo Testamento nuestro. Ellos están todavía esperando que llegue su Mesías. Este es el judaísmo. Ellos creen que Jehová es solamente uno, es Dios. Y que Jesucristo fue un impostor. Ellos no creen en la preexistencia de Jesucristo como Dios. Que Jesucristo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El judaísmo, miren, nosotros los cristianos, muchos de los cristianos, creen, por ejemplo, que Dios tiene como otro plan para el judío. Y nosotros lo vemos a través de las Escrituras, que va un tiempo en donde Dios les va a abrir los ojos a ellos y ellos van a aceptar a Cristo. Pero ellos tienen que pasar por la cruz del Calvario. Ellos tienen que pasar por la cruz del Calvario y pedirle perdón al Señor por no haberlo aceptado a Él como el Mesías y aceptarlo a Él como el sacrificio. Ellos van a tener que aceptar a Cristo igual que todo el mundo. De que Dios tenga un tiempo escatológico o profético con ellos, que lo va a cumplir en cierto tiempo. Pero nosotros sabemos que ellos tienen que entrar en esto también. Porque los apóstoles eran judíos. Excepto por Lucas, los primeros. Lucas que era un gentil. Pero los otros eran judíos. Y todos predicaban que Jesucristo cumplió todas las profecías mesiánicas a vida y por haber. Y que ellos necesitaban aceptarlo a Él. Y creer que Él es el Hijo de Dios a quien Dios había enviado para salvarlos a ellos del pecado. Pero el judío ortodoxo también cree igual que nosotros en cuanto a la rebelión contra Dios.
Pero ellos piensan que para ser salvo hay que cumplir con la ley mosaica. Hermano, nadie puede cumplir esa ley. Jesucristo dijo, en esto se cumple la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí se cumplen. Esos son los 10 mandamientos. El Señor los resumió en 2. Y encima de estos 2 tenemos nosotros su sangre y su sacrificio. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios, quien nos ayuda en la obediencia y nos redarguye cuando nosotros ofendemos a Dios. El judío ortodoxo cree en el Mesías que va a ensalzar a Israel. Que inclusive hoy en día ellos están esperando todavía que llegue su Mesías. Ellos están hoy en día, están con un carismático de ellos, que es un tal Shlomo Yehuda, que ellos dicen que este es el Mesías. Y están con esta situación, son unos pocos, pero están cogiendo grande empuje ellos. Los de la secta de los Lubavitch, que dicen que este ancianito era el Mesías de ellos. Pero entonces, cuando nosotros vemos la profecía mesiánica, ¿cuántas de estas profecías mesiánicas, estos Mesías que ellos tienen, han cumplido? Porque miren, el Mesías de nosotros cumplió, dice, que él iba a nacer de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Su cumplimiento, Lucas 1:31 al 35. No le voy a dar lectura, pero le voy a dar unas cuantas profecías mesiánicas cumplidas por el Señor. Que iba a nacer de una virgen. Isaías 7:14. Cumplimiento, Mateo 1:18 al 25. Que vendría del linaje de David. Segunda de Samuel 7:12 al 13. Cumplimiento, Lucas 1:27 al 32. Nacido en Belén, Miqueas 5:2. Cumplimiento, Mateo 2:1. Lo que dice Isaías 53, que por su llaga hemos sido sanados y que él iba a llevar el castigo de nuestra paz, iba a ser llevada sobre él y nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. Dimos su parecer. Ahí está, Isaías 53. También eso lo cumplió. Entonces, de estos mesías que tienen los judíos, ¿cuántas profecías bíblicas de estas mesiánicas ellos van a cumplir? ¿Se dan cuenta los cegados que ellos están? Y muchos de los cristianos piensan como que el judío el judío necesita tener a Cristo en su corazón. Nosotros no podemos a veces como que nos sentimos un poco como intimidados de poder presentar el evangelio a un judío, porque nosotros pensamos, y yo lo voy a decir, voy a ser franco, muchos de estos judíos tienen más conocimiento del Torá y del Antiguo Testamento que nosotros conocemos el Nuevo Testamento nuestro. Y no podemos como hacer una apologética, una defensa del evangelio nuestro hablando con un judío. Pero nosotros debemos, si Dios abre la puerta, de nosotros presentarle, hablarle a ellos de Cristo. Porque aunque ellos piensen que Jesucristo es un impostor, que Jesucristo fue un falso profeta, ellos necesitan todavía conocer a Jesucristo como su Salvador. Nosotros no debemos sentirnos intimidados. Y si le vamos a presentar a ellos el evangelio, tenemos que irnos a través de las profecías mesiánicas que Jesucristo ha cumplido como el Mesías, que era lo que hacían los apóstoles. Esteban, el primer mártir, lo primero que cuando Esteban empieza a hablar desde Abraham y empieza a hablar de la profecía mesiánica cumplida en Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, que hay una forma de nosotros presentarle a ellos el evangelio y nosotros no pensar que por el hecho, que ya ellos tienen los escritos sagrados y ellos son el pueblo escogido de Dios. Son el pueblo escogido de Dios, claro que sí. Ahí lo dice la Biblia. Pero ellos necesitan conocer a Cristo. Y cuando ellos dijeron que le presentaron a Barrabás y le presentaron al Señor, y ellos escogieron a Barrabás, y cuando le dijeron sobre Jesucristo, dijeron crucifíquenle, crucifíquenle, que su sangre sea sobre nosotros. Ellos mismos se echaron la maldición. ¿Se dan cuenta? O sea, que Dios tenga misericordia de ellos. Obviamente, nosotros no somos mejores que ellos. Al contrario, somos hermanos, somos primos hermanos, somos ahí, somos del mismo vínculo de la fe. Porque nuestra fe también viene de parte de ellos. Les decimos el nombre del Señor. Tenemos parte de los escritos de ellos y creemos en el mismo Dios que ellos creen. Ahora, muchos de ellos tienen escritos
esotéricos que ponen por encima de las Sagradas Escrituras, como ellos, por ejemplo, la Kabbalah o la Kabbalah. Estos escritos de interpretaciones de los rabinos a través de la historia y que le enseñan a ellos cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Miren, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y con esmero, nosotros buscando información y buscando dirección de parte de Dios, nosotros podemos entender suficiente con los escritos que tenemos nosotros. De que hayan otros libros y hayan otros escritos, pues posiblemente, claro que sí, no podemos decir que no. Pero entonces ahora nosotros tenemos que tener cuidado en la forma que estos libros tratan a los escritos que ya nosotros tenemos aquí y que Dios ha permitido que nosotros a través de la historia retengamos para nosotros conocerlo a Él. Bendecimos el nombre del Señor. Muchos de estas sectas cambian en tiempo, dice esto, cambian de tiempo en tiempo sus doctrinas y prácticas. Miren esto. Los mormones en el 1978 hicieron una nueva declaración permitiendo que las personas de color pudieran ser iniciadas en los ritos secretos y gozar de los privilegios de los mormones, algo que era prohibido anteriormente por los profetas mormones. También ya no es necesario practicar la poligamia. El mormón puede tener varias mujeres. ¿Okay? Los testigos de Jehová han cambiado algunas veces la fecha de la segunda venida de Cristo. Y esto lo sabemos. El modernismo se halla en continuo cambio de doctrina y carece de un fundamento firme sobre el cual se basan sus conceptos. O sea, que muchas de estas sectas cambian su doctrina para ellos avivar su movimiento y atraer más adeptos, más personas dentro del regazo de sus falsas doctrinas. Y nosotros los vemos. Miren, hermano, yo estoy a favor del conocimiento. Me gusta leer bastantes libros. Yo leo libros. Pero mi libro preferido para leer es la Biblia. Yo leo otros libros y los leo, pero mi Biblia yo no dejo de leerla. Tenemos que leer la Biblia constantemente. Buscar información. Todavía hay cosas que nosotros no conocemos en la Biblia. Pero dice la Biblia y dice el Señor que nosotros no tendríamos necesidad de un maestro, sino que la unción misma nos iba a enseñar. O sea, que la unción del Espíritu Santo de Dios nos puede dar información a nosotros, y nosotros leyendo y buscando información a través de la historia. Bendecimos el nombre del Señor. Podemos recibir revelación de parte de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, hay muchas de estas, como nosotros conocemos que estamos lidiando con una secta, con una mentalidad sectaria, con una herejía. Miren, ellas enseñan la salvación por obras. Para las sectas, no basta creer en Cristo a fin de ser salvo. Es necesario también cumplir sus rituales, seguir las indicaciones de sus líderes y, por lo general, trabajar para la organización. Los testigos de Jehová, por ejemplo, enseñan que la muerte de Jesús es eficaz solamente para la remisión de los pecados cometidos antes de la conversión. Así niegan la verdad: por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero yo diría que no solamente los testigos de Jehová, porque hay iglesias cristianas también que piensan que, mira, que tú tienes que hacer. Dice el apóstol Santiago, dice: muéstrame tu fe sin obra y yo te voy a traer mi fe por las obras. Yo creo que una persona sí debe trabajar para el Señor, pero no para ser salvo, sino por el agradecimiento y porque sabemos que tenemos la verdad. Ahora, fíjense, si los falsos profetas, las personas que tienen las doctrinas falsas, se movilizan y caminan incansantemente para enseñar su falsa doctrina, ¿cuánto más nosotros que tenemos la verdad del Evangelio? Y estas personas no se avergüenzan de hablar de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Ahora, mire, es el Evangelio. Ahora, cuando usted observa en YouTube y usted ve en otras partes de las redes sociales los actos, voy a decir, proféticos, las cosas que están haciendo las personas, pastores, ministros, que se llaman pastores, que se llaman ministros, y están haciendo unas cosas terribles. Eso es una vergüenza para el Evangelio, porque el Evangelio no debería de ser así. Todavía hay unos cuantos.
hay unos cuantos y se pueden contar, de los cuales son verdaderamente genuinos en sus enseñanzas. Como tal un tal Buchan, creo que es. Está también John MacArthur. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Es como un remanente que hay que mantiene los escritos y mantiene la Biblia como fue escrita. O sea, si nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia, esta es la palabra de Dios. Nosotros no podemos... Miren, y yo pienso esto. Yo creo en el lenguaje moderno, pero entonces hay como que hay algo que se pierde cuando siguen traduciendo y traduciendo el texto bíblico, y cuando tú vienes a ver ya el texto que tú tienes traducido como que se ha alejado de la fuente verídica bajo lo cual él fue escrito. Porque pecado es pecado. Aunque estemos bajo otra cultura, la mentalidad humana sigue siendo casi la misma, es la misma. Entonces, queremos como que la persona entienda más fácilmente la Biblia, pero en el proceso, ¿qué pasa? Perdemos nosotros la sustancia del escrito bíblico. ¿Se dan cuenta? Entonces, una de las formas que el enemigo se ha infiltrado tanto en las iglesias y en el cristianismo es a través de la Sagrada Escritura, torciendo la Sagrada Escritura, tergiversando los escritos. Porque cuando él enfrentó a nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación, él lo tentó con la palabra del Señor. Malinterpretó las Escrituras, le presentó la palabra al Señor y el Señor lo contrarrestó. Escrito está. Y cada vez que el diablo le presentaba una noción, él le decía, bueno, escrito está. ¿Se dan cuenta? Entonces que nosotros no debemos de pensar que el enemigo no puede hacer lo mismo con la Sagrada Escritura. Claro que lo va a hacer. La van a torcer. Porque si el enemigo no puede con el cristianismo, enfrentándolo como él se enfrenta, como un diablo al frente del cristiano verdadero, entonces él tratará de introducirse como una serpiente, como lo hizo en el jardín, en el huerto. Y se introdujo en el huerto. ¿Y qué pasó? Cuando empieza a hablar con la mujer, empieza a torcer las escrituras con que Dios os ha dicho, y empieza como a poner en tela de juicio lo que Dios ya había establecido. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros buscar información, leer las escrituras, pedirle a Dios que Dios nos ayude. Y nosotros guardar lo que tenemos con celo. Bendecimos el nombre del Señor. Y tener misericordia. Misericordia para aquellos que no conocen Biblia. Bendecimos el nombre del Señor. Porque Dios nos ha llamado a nosotros para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Somos reyes y sacerdotes llamados a predicar este evangelio. Bendecimos el nombre del Señor. Dios nos llama a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros tenemos que presentarle a aquellos que no conocen, hablarle a ellos de la luz de Cristo. Muchos no la van a recibir porque no tienen esto. Tú no puedes arrojarle a una persona demasiada luz en ciertos momentos, porque va a quedar... ¿Qué pasó con Pablo? El apóstol Pablo iba rumbo a Damasco persiguiendo el cristianismo. Cuando se le aparece el Señor, lo primero que dice el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo a él: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? O sea, la misma causa que tú estás persiguiendo, ahora tú vas a ser perseguido por esta causa, por el evangelio que tú persigues. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? Que nosotros tenemos la Sagrada Escritura y tenemos que seguir estudiando. Tenemos que esmerándonos, que Dios nos dé a nosotros la fortaleza, que no nos caiga sobre nosotros el desánimo, el cansancio, la fatiga. Todas estas son herramientas del mismo diablo, especialmente cuando llega el domingo. Que el enemigo sabe que el domingo casi siempre el cristiano lo usa para glorificar al Señor, para presentarse a la iglesia y para buscar y glorificar a Dios. Ahí es cuando más cansancio te entra. Es cuando más desánimo posiblemente tú puedas tener, porque el enemigo no quiere que tú vayas a alabar a Dios. Dios está en todas partes, eso lo sabemos. Pero nosotros le damos al Señor gloria y honra, y nosotros tenemos que esmerarnos en esto. Bendecimos el nombre del Señor. Miren esto. Algunas de estas sectas emplean engaño en sus actividades proselísticas. ¿Ok? Por ejemplo, vuelvo a decirlo de nuevo, los testigos de Jehová, los mormones, incesantemente recorren mar y tierra para hacer prosélitos visitando casa por casa.
Sus proselittas están bien preparados para su misión, conociendo perfectamente sus argumentos. Dan respuestas certeras a las preguntas de sus oyentes. No vacilan en disfrazarse como evangélicos. Sutilmente buscan terreno común al comenzar su conversación con la gente y no exponen su doctrina chocante hasta que la persona evangelizada ha sido plenamente convencida. ¿Se dan cuenta? Entonces que tenemos que ser sabios como la serpiente, ¿ok? Y sencillos como paloma. Pero hay muchos evangélicos que también empiezan así. O sea, tú vas y bueno, todo el mundo te saluda y todo está bien, estamos gozosos y cosas. Y ya luego, si tú no te haces miembro o tú no, entonces ya tú como que tú no eres salvo. Y si por X motivo, X razón, ya entramos en cierta diferencia y tú decides irte a otra congregación, las personas a veces piensan como que tú te convertiste en un apóstata y que ya tú no eres de Cristo. No, eso no es así. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros que tenemos la verdad del evangelio, tenemos que seguir hacia adelante buscando del Señor y llevándole luz a aquellos que no conocen el evangelio. Nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa por el evangelio, no para discutir, porque a veces cualquiera persona puede entrar en eso y se puede infiltrar un espíritu como incorrecto. Porque podemos diferenciar en opiniones y una persona te puede opinar diferente a ti. Todo el mundo no tiene que opinar en la misma forma que yo opino, ni creer tampoco lo mismo que yo creo. Pero si yo pienso que tú estás equivocado, yo te puedo arrojar cierta luz. Ahora, si tú no aceptas la luz que yo te ofrezco, bueno, no vamos a discutir. Porque hay ciertas cosas que tenemos que nosotros, el evangelio, tenemos que llevarlo con paz. Amén. Presentar el evangelio con la paz y el amor de Cristo. Ahora, cuando usted lee el libro de los Hechos, dice la palabra que cuando el apóstol Pablo se convirtió, dice que discutía y discutía con los judíos con referente al Mesías. O sea, esto no era algo como que estaba fluyendo como sutilmente, como bien en paz, sino que estaban ellos ahí en una discusión pro el evangelio. El apóstol Pablo estaba presentando la palabra y muchos de ellos fueron perseguidos, recibieron muerte por la causa del evangelio que tenemos nosotros hoy en día. Si nosotros queremos tener un evangelio verídico, hermano, mi consejo es: lean el libro de los Hechos, lean las cartas apostólicas, que podamos ver ciertos maestros o ciertas personas que enseñan, tienen sus enseñanzas en YouTube. Claro, pueden hacerlo, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero no todo lo que se predica en YouTube viene de las Sagradas Escrituras, viene de una mentalidad cuyo fin es tergiversar las Escrituras para ellos hacer mercadería de las almas. ¿Se dan cuenta? Esta es una enseñanza que todavía nosotros prácticamente no hemos entrado como a hablar de una denominación específica, como podría hacerlo la próxima semana. Podríamos hablar un poco más del judaísmo o del islam, ¿ok? Porque son religiones que tienen bastante influencia en estos últimos tiempos. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que estamos lidiando con una mentalidad totalmente sectaria y herética? Jesús no es el centro de su adoración. Las sectas falsas en general subestiman el valor de Jesús. Escuchen esto. Las orientales tienen sus dioses o sus profetas que colocan por encima de todo, y las occidentales o sustituyen a Jesús por otro Cristo, o colocan al Hijo de Dios en una posición secundaria, quitándole su divinidad y en consecuencia sus atributos divinos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el judío, cuando enfrentó a Cristo, ellos le dieron a decir: nosotros no somos hijos de fornicación. Le dieron al Señor. Oye, estos judíos eran tremendos. Y eso que tenían al Cristo de la gloria ahí mismo, enfrente de ellos. Y ellos tuvieron la galla de enfrentársele al mismo Dios y decirle: nosotros no somos hijos de fornicación. En otras palabras, decían del Señor: bueno, ese José que está allí, ese José no es tu padre. Y tenían razón en ese sentido, porque Jesucristo, María concibió por vía del Espíritu Santo de Dios. No hubo ahí una situación entre María y José. ¿Se dan cuenta? Pero ellos lo confrontaron al Señor. Entonces, cuando ellos empiezan a confrontar al Señor,
Y hubieron otras ocasiones donde le dijeron, tú echa fuera los demonios por el príncipe del Beelzebú. Porque eso era lo que hacían ellos. Ellos también querían expulsar demonios, pero no podían. Porque los demonios solamente obedecen a un nombre y se llama la autoridad del nombre de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y cuando Jesucristo le hablaba a ellos, inclusive al gadareno, cuando el gadareno dijo, ¿qué quiere con nosotros Jesús? ¿Por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? ¿Se dan cuenta? Ellos sabían que estaban lidiando con el Hijo de Dios. Los mismos demonios tiemblan y creen. Y se doblegaban ante la presencia misma del Eterno, los demonios. Ahora, ¿cuánto más nosotros que creemos que Él es el Hijo de Dios y tener reverencia hacia Él? Nosotros no podemos dejar que todo el mundo hable y dígalo, especialmente al frente nuestro, diga cualquier clase de cosa que nosotros sabemos que está errada. Inclusive que el mismo Señor dijo, mira, todo pecado será perdonado, excepto la blasfemia del Espíritu Santo de Dios. Eso es cuando tú le atribuyes al diablo los méritos de Dios y los méritos de Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos, sanarán, hablarán nuevas lenguas. Si tomaremos cosas mortíferas, no os hará daño. Esto no lo dijo para que tú vayas y lo hagas literalmente, que tú te vayas a tomar un trago de veneno y tú tentar a Dios, porque tú dices, tu palabra dice, eso es lo que el diablo quiere que tú hagas para tentar a Dios. Nosotros no debemos de tentar a Dios. Otra secta que supuestamente protestante que cogían serpiente y levantaban, porque la palabra dice que te morderá la serpiente y no te hará daño. Sin embargo, muchos de esos pastores y ministros que hicieron tal cosa murieron por el veneno de la serpiente. ¿Por qué? Porque estaban lidiando con las escrituras literalmente y estaban tentando a Dios. Entonces, a Dios nosotros no debemos de tentarlo, tenemos que creerle a Dios. Y cuando Dios nos dice a nosotros no, nosotros entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y decirle al Señor, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Y entonces nosotros ver por qué el no de Dios. Porque un no de Dios es mejor que el sí del diablo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que nosotros empezar a pensar con la mentalidad bíblica. Amén. Y no dejarnos mover por todo viento de doctrina, como lo dice el apóstol Pablo. Se lo decía a Timoteo, que que no se moviese por toda fábula y por todo viento de doctrina, por personas que utilizan la artimaña del error. ¿Se dan cuenta? Así que nosotros tenemos forma de nosotros saber cuando estamos lidiando con estas personas que tienen una mentalidad sectaria o que están bajo una secta o que tienen herejías. Dice, tienen otras fuentes doctrinales, ya yo lo dije eso anteriormente. Y bueno, se dan cuenta. O sea, sé que la forma más fácil de saber si estamos lidiando con una mentalidad sectaria es qué lugar ocupa Jesucristo dentro de su centro de adoración. Bendecimos el nombre del Señor. Y aún así, aún nosotros vemos que hay muchas de estas iglesias que son megas iglesias, que tienen miles y miles de creyentes, adoran a Jesucristo. Y el Señor acepta su adoración, pero cuando ellos vienen a los escritos bíblicos, ni siquiera abren la Biblia. Ni siquiera abren la Biblia. Dice, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Y empiezan a declarar una mentalidad como positiva. Pero bueno, la Biblia está escrita. Dice, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, le diré a este monte, muévete, y el monte se moverá. Nosotros tenemos que creer en Dios. Pero nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios para que Dios haga nuestra voluntad. Es nuestro deber creer que Él es supremo y que Él, como nuestro Padre, nos disciplina. Y si Dios dice no, bueno, tenemos que orar para aceptar el no de Dios. Y quién sabe si en la humildad nuestra, cuando nosotros aceptamos el no de Dios, Dios entonces puede darnos a nosotros el sí que nosotros esperamos de parte de Él. Bendecimos el nombre del Señor. Así que, hermanos, Dios me le bendiga.
Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, por haberme permitido presentar esta enseñanza. A ti sea, Señor, la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Gloria al Señor.